Todo el mundo trae los ojos abiertos con el nuevo plan fiscal, plan de impuestos de Donald Trump. Implica bajas en los impuestos sustanciales para las empresas, poco menos para las personas, bastante menos para las personas. Ya no habló de este impuesto en la frontera que iba a poner, el de impuesto de ajuste fronterizo, el VAT por sus siglas en inglés. Ernesto Cervera es un experto en estos temas hoy en el estudio Despierta. Ernesto, gracias por venir. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué lees a partir de este borrador? Mira, yo creo que primero que nada hay que conservar un poquito la calma. La verdad es que es solamente una propuesta, no hay ni siquiera los detalles de cómo le harían. Déjame decirte, la modificación fiscal más importante que ha tenido Estados Unidos se dio pues, en la época de Reagan. Y déjame decirte que la propuso desde el día 1 y se tardó 6 años en aprobarla. Fue hasta su 6º año, el segundo de su segundo mandato. Sin duda alguna van a suceder muchísimas cosas. Lo que más preocuparía sin duda alguna es la parte del impuesto corporativo, que bajaría de 35 a 15%. Pero de todas maneras el 35 y el 15% serían tasas máximas. En realidad, si le va a pegar de alguna manera a México en términos de algún tipo de modificación, habría que ver cuál es la tasa efectiva que pagan las empresas en los Estados Unidos, que ciertamente no es 35%. Es una tasa sustancialmente más baja y si no hay que ver un poco las declaraciones que han salido por ahí, por ejemplo, de las empresas Trump, que estarían pagando algo pues cercano al 11 o 12%. Ese es el punto fundamental. Las empresas no toman las decisiones de invertir en un país o en otro sobre la base de una tasa máxima, sino sobre la base de una tasa efectiva. Evidentemente para México es una posición delicada. Bajar la tasa del impuesto sobre la renta, en el caso de México específicamente, cuando tenemos un problema fiscal bastante serio. Si México serio, hace lo mismo que Estados Unidos, si hace una reforma fiscal sería realmente imposible en el muy corto plazo. ¿Y eso le afectaría a México? O sea, sin duda... te pregunto porque el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, había dicho que si Estados Unidos hace una reforma fiscal muy agresiva, muy probablemente habría que hacer en México una reforma fiscal espejo. Sí, espejo, pero no necesariamente en la misma proporción. Bajar el ISR en México al 15% por sí solo es prácticamente imposible. Habría que hacer otro tipo de reformas al mismo tiempo para cubrir ese faltante. Me refiero fundamentalmente al impuesto al valor agregado y hacer digamos, ahora sí una reforma fiscal que haga mucho más eficiente la recaudación, pero que no deje huecos en términos de pues lo que se va a dar en los Estados Unidos, porque hasta ahorita lo único que hemos visto en Estados Unidos es una propuesta para reducir los ingresos totales del sector público de Estados Unidos y al mismo tiempo ninguna propuesta para reducir sus gastos. ¿No estaría sembrando una bomba fiscal con esto que dices? Bajar los impuestos sin bajar los gastos, fracasó su cambio del Obamacare. ¿No sería esto un anticipo de una crisis enorme? No cabe la menor duda, Enrique. Ahorita el déficit de los Estados Unidos está en aproximadamente un promedio de $500 mil millones por año. Ese es, digamos, el promedio de los últimos 5 años. ¿De qué magnitud es esta reducción? Aproximadamente de otros 400 a 500 mil millones de dólares por año. Sería duplicar el déficit fiscal año con año para los siguientes 10 años. Les ha costado un trabajo enorme bajar su déficit público de niveles cuando vino la crisis del 2007-2008 superiores al 12% del PIB a niveles cercanos al 4 o 5%. Regresar a niveles de deuda estadounidense pues te va a generar no solamente un problema potencial de deuda, sino presiones inflacionarias realmente importantes en los Estados Unidos. Ernesto, y se encuentra además con un Congreso dividido entre esta intención de bajar impuestos por un lado, pero por el otro reducir el déficit. Entonces, pues lo que salga de esa discusión en el Congreso puede ser radicalmente distinto a lo que presenta Trump. Y ahí a lo que le está apostando es que va a tener específicamente el respaldo de todos los republicanos para poderlo lograr. Yo tengo mis dudas. Claro. Si no lo apoyaron en el Obamacare, que era una cosa central para ellos, precisamente para reducir el gasto, yo tengo muchas dudas de que efectivamente se vaya a llevar a cabo en su total cabalidad como lo están proponiendo. Muchísimas gracias, Ernesto Cervera, por acompañarnos. Un gusto.